Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la semana 27ª del tiempo ordinario. Este sábado es día 11 de octubre. El sábado es el día dedicado a nuestra Madre querida, nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María. Lo recordaremos. Pero también el día 11 de octubre la Iglesia española celebra la memoria de Santa Soledad Torres Acosta. Soledad Torres Acosta es la fundadora de una congregación religiosa, las Siervas de María, ministras de los enfermos. ¿Quién era Soledad? Ella había nacido en el año 1826 en Madrid. Concretamente había nacido el 2 de diciembre. Su familia era una familia sencilla, humilde, dedicada al comercio, y ella fue bautizada con los nombres de Viviana Antonia Manuela. Desde muy pequeña mostró una gran inclinación a los pobres, una atención y una compasión muy grande hacia los pobres y a los enfermos que había en su barrio. Intentaba atenderlos y visitarlos. Ella era la segunda de los hijos de un matrimonio. Su padre se llamaba Francisco Torres, su madre Antonia Acosta. Muy joven creyó sentir vocación religiosa y quiso hacerse monja contemplativa de las dominicas, pero por su salud más bien frágil fue rechazada. Así todo, ella continuó con esa idea de consagrarse totalmente al Señor. Y la ocasión se produjo como cuando un sacerdote, que era fraile dominico, el padre Miguel Martínez Sanz, tenía la intención de formar un grupo de mujeres que podría terminar erigiéndose en congregación religiosa, dedicado a asistir a los enfermos pobres, pero no en hospitales, sino en sus propios domicilios. Fue una idea muy buena. Ella apenas consiguió formar parte de este grupo, porque en principio el número estaba muy limitado, pero finalmente la providencia divina le abrió un hueco. Era el año 1251. Ella tenía 25 años. Este grupito de 7 jóvenes, solamente deberían ser 7, pues comenzaron lo que luego se convertiría en esta congregación de Siervas de María. Sin embargo, muy poco después de comenzado el grupo, el padre Martínez Sanz su orden religiosa lo destinó a otro lugar. Y entonces tuvo que abandonar el cuidado de esta pequeña comunidad. Faltando el padre Martínez Sanz, empezaron las dificultades, las tensiones internas entre las hermanas. Algunas hermanas terminaron yéndose, otras pensaron que ese proyecto no iba a ser posible continuarlo, pero ella, que había tomado el nombre religioso de María Soledad, ella siempre creyó en que Dios alentaba aquella fundación.
y animó a otras a perseverar, y con su esfuerzo, sus ánimos, su capacidad de liderazgo, hizo que a pesar de que algunos se habían marchado, la obra siguiera adelante. Fue elegida superiora, a pesar de su timidez, su apariencia pues pequeña, consiguió mostrar que tenía un temple y un carácter forjado, por supuesto, en la oración y el contacto con Dios, extraordinarios. Y así fue guiando aquel pequeño grupito de las hermanas que se habían quedado para que fueran fieles. Las dificultades fueron numerosas, se enfrentó a celos de otras, incomprensión, falta de apoyos, intentaron quitarla de superiora y la apartaron del gobierno, pero siempre ella con toda su confianza puesta en Dios y su gran humildad. En 1868, 17 años después de comenzar aquella fundación, que no terminaba del todo de despegar, el cardenal arzobispo de Toledo, entonces Madrid no era una diócesis, no tenía obispo propio, era el arzobispo de Toledo, pues era el cardenal Monescillo. Ella la devolvió al gobierno de aquel grupo, reconoció que ella sí tenía capacidad y sobre todo virtudes para llevar a cabo el proyecto. Y a partir de entonces, esta congregación de siervas de María empezó a florecer, a aumentar, a fundarse casas en toda España y luego más tarde en Cuba y en México. Y en 1876, 8 años después de que ella fuera restituida en su autoridad al frente del grupo, solo 8 años después, la Santa Sede de la congregación de religiosos confirmó las constituciones y se convirtió en una congregación de pleno derecho. La Madre Soledad, o María Soledad, decía a sus religiosas que tenían que ser ángeles de la caridad junto al lecho de los enfermos, el lecho del dolor, y animaba a todas a ver en el enfermo a Cristo mismo. Ella murió años más tarde, en 1887, un 11 de octubre, y parece que sus últimas palabras fueron: hágase la voluntad de Dios. Fue beatificada por Pío XII en 1950 y en 1970 la canonizó San Pablo VI. Hoy las siervas de María están prácticamente en todos los continentes, en muchísimos países, desempeñando fielmente ese carisma que alentó Santa Soledad Torres Acosta. Pues vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. El Evangelio de hoy es muy corto, muy breve, solo son 2 versículos. Del capítulo 11 de San Lucas, los versículos 27 y 28, que dicen así: en aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo: bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Es un episodio muy pintoresco, muy cercano al pueblo y al entusiasmo que Jesús despertaba sobre todo entre la gente pobre, la gente sencilla. Jesús está enseñando a la gente. Hablaba y una mujer le interrumpe, una mujer de entre el gentío, una mujer del pueblo que grita, levanta la voz y dice: bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Bendice o declara bienaventurada y feliz
a la mujer que tuvo ese privilegio de traer a Jesús al mundo. Y ella no sabe hasta qué punto es bienaventurada la Virgen María, y tiene razón, y es muy bonito que este texto del Evangelio lo escuchemos un sábado, el día de la Virgen. Sí, bienaventurada la Virgen por haber sido madre del Mesías, madre del Hijo de Dios, madre de Jesús. Pero aquella mujer, por una parte, ha hecho mal interrumpiendo a Jesús su enseñanza, y por otra parte ha limitado mucho esa alabanza de María. Se ha limitado a considerar a María la que ha gestado en su vientre a Jesús, la que lo ha alimentado a sus pechos. Y María es mucho más. María es quien lo ha educado. María es quien le ha enseñado a rezar. María es al mismo tiempo su primera discípula y la más fiel. Por eso Jesús no se enfada, no regaña a esta mujer, a pesar de haberle interrumpido, no le regaña, pero completa aquella alabanza que la mujer ha hecho de su madre. Dice Jesús, bienaventurados, mejor bienaventurados. Esto nos remite a las bienaventuranzas que Jesús había proclamado al comienzo casi de su vida pública, en el Sermón de la Montaña. En San Lucas, Jesús solamente proclama 4 bienaventuranzas, seguida de 4 malaventuranzas. 4 bienaventuranzas que hacen referencia a una comunidad suya, pobre. Declara bienaventurados a los pobres, Mateo añadirá de espíritu. Declarará bienaventurados a los que tienen hambre, Mateo dirá los que tienen hambre y sed de justicia. Jesús declarará bienaventurados a los que lloran y a los que son perseguidos. Por tanto, pobreza, hambre, dolor y persecución, sin ningún calificativo de espiritual. Mateo, que desarrolla más las bienaventuranzas, que quizás medita en ellas, que trata de descubrir el significado profundo de esas fuentes de alegría que Jesús descubre a sus discípulos, da 8. Pero a lo largo de los evangelios, y particularmente en el Evangelio de San Lucas, al que se le llama también, yo se lo he dicho en algunas ocasiones, recibe muchos nombres: el Evangelio del Camino, el Evangelio de las mujeres, el Evangelio de María, por supuesto, el Evangelio de los pobres, pues también se le llama el Evangelio de la alegría, porque diseminados por el Evangelio hay otras muchas bienaventuranzas. La primera la dijo Santa Isabel en el momento de la visitación: bienaventurada tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Esa es la primera bienaventuranza de los evangelios, y no la dijo Jesús, la dijo la prima de María cuando la Virgen fue a visitarla. Pues una más de las bienaventuranzas dispersas a lo largo del Evangelio de San Lucas es esta: bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Por un lado, Jesús no quiere corregir la alabanza hecha a su madre, quiere hacerla mejor, mucho más espiritual. Los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Por supuesto, su madre María fue la primera en cumplirla perfectísimamente, y la palabra, ahora veremos, más difícil de comprender y de creer. Pero también todos los que se hacen como María, los que la miran, los que la tienen por madre,
los que la tienen por maestra. Ellos serán también bienaventurados como su madre, todos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. La palabra de Dios, María la escuchó con la misma atención que otros santos del Antiguo Testamento. Siempre nosotros veneramos a Abraham, el patriarca Abraham, como nuestro padre en la fe. Fue el primer gran creyente en la estela de Noé, por ejemplo. Pero María va a sobrepasar con mucho en fe a Abraham, porque Abraham creyó que se convertiría en padre de una multitud, siendo un hombre ya anciano y teniendo una mujer que también lo era y además estéril. Y creyó, pero María creyó que ella iba a convertirse sin concurso de varón, sin conocer varón, siendo virgen, iba a convertirse en madre, y en madre además del Mesías, del prometido a Israel, de la esperanza de los pueblos. María escuchó la palabra que le fue dirigida por Dios por medio de Gabriel, y la creyó y la cumplió. Ella había escuchado también la palabra de Dios que se proclamaba en las Escrituras. Quizás acudía a la sinagoga, en el lugar reservado para ellas, las mujeres, en la sinagoga, apartada de la asamblea por una celosía, sin poder intervenir, sin poder comentar en voz alta la palabra de Dios, cosa que no les era permitido a las mujeres, sino sólo a los varones israelitas. Pero ella se había empapado de la palabra de Dios y había creído todas y cada una de las palabras. Ella ya sabía perfectamente aquel que sería grande entre los grandes, a quien Dios, el Padre Dios, daría el trono de David, su antepasado, su padre, y le haría sentarse en el trono de David, y en el trono de Jacob, el trono que Jacob en la hora de su muerte había entrevisto y con el cual había bendecido a su hijo Judá, que no era ni el primogénito, ni tampoco de los hijos de su esposa favorita Raquel, como lo eran José y Benjamín. Judá, que era el cuarto de los hermanos, tenía a 3 por delante de él, y sin embargo fue bendecido por su padre, que habló de que el cetro no se separaría jamás por la eternidad de entre las rodillas de Judá. Y no olvidemos que nuestro Señor Jesucristo, al igual que David, era descendiente de la tribu de Judá. Pues sí, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios, pero no solamente la escuchan y la olvidan, como esa semilla que cae en terreno pedregoso o que cae al borde del camino y los pájaros se la comen y no llega a dar fruto. Y la bienaventuranza completa, la de su madre y los que quieren ser como su madre y seguir la estela de su madre, es los que escuchan la palabra con atención, pero no la olvidan, perseveran en ella y la cumplen. Una palabra de Dios que se escucha y que no se cumple es como una semilla que no da fruto. Es absolutamente inútil, irrelevante. Pasa sin hacer ningún bien, sin dejar ningún recuerdo. La palabra de Dios es como una semilla y hay que permitirle germinar. Por tanto, la bienaventuranza, la felicidad, es para los que escuchan la palabra y la cumplen, la ponen en práctica. Por supuesto, esa semilla de la palabra es Dios quien le da crecimiento.
pero le da crecimiento Dios con nuestra colaboración, con nuestra correspondencia. De nada sirve recibir gracias y dones de Dios si nosotros tenemos un corazón cerrado y hermético y no nos dejamos verdaderamente empapar, fecundar por los dones de Dios. María tenía abierto su corazón, tenía abierta su alma a todo lo que Dios quisiera. Por eso respondió: aquí está la esclava del Señor. A una esclava no hay que pagarle, su servicio es totalmente gratuito. ¿Por qué? Porque el esclavo o la esclava pertenecen al Señor, y como pertenecen al Señor, no pueden cobrar nada por sus servicios. María no solamente se ofrece como sierva o colaboradora del Señor, como mucho más como esclava. Ella viene ya a avisar: a mí no me tienes que dar ninguna recompensa, a mí no me tienes que pagar por ningún servicio, aunque yo quiera entregarte mi vida, mi premio, mi único premio y mi correspondencia es el privilegio de haberte servido así totalmente y de haberme admitido tú a tu servicio. María cumple la palabra de Dios acogiéndola, pero realmente quien da crecimiento es el Señor. Es Jesús quien ya había creado esa buena tierra que era María, la había creado llena de gracia, en la plenitud de gracia que no había conocido ningún hombre, ni siquiera antes del pecado Adán ni Eva, en una plenitud de gracia que sólo Dios podía querer conferir a quien quisiera, y a quien quisiera amar más que a todos. Y esa fue María, con razón bienaventurada. Pero esa es la bienaventuranza, la fuente de alegría de todos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Por eso, mis queridos hermanos, esta bienaventuranza es también la de los oyentes de Radio María. Nosotros, cada día, cada mañana, queremos comenzar escuchando esta palabra con atención. Tratamos de entenderla, tratamos de meditarla en nuestro corazón, tratamos de descubrir todos sus sentidos, y cada vez que oímos la palabra de Dios, procuramos que sea para nosotros como una palabra nueva, porque cada vez la palabra se reviste de nuevos sentidos, de nuevas gracias, de nuevos dones para nosotros. Bienaventurados, felices nosotros, si perseveramos en esta escucha y no cerramos nunca el corazón para acogerla y cumplirla. Que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.